Pero bueno, ahora para comenzar ya de manera más detallada este debate y en qué persona encaja, me gustaría ir en orden cronológico respecto a lo que muchos ha debatido sobre Hernán Cortés y su descendencia en la Nueva España. ¿Es válido llamarle padre de la patria a Hernán Cortés? ¿Bajo qué conceptos consideran ustedes que debería de ser invocado como padre de la patria? Esta pregunta la dejo abierta, quien quiera tomar la palabra. Nada más una acotación anterior, me parece que la carga simbólica de las palabras y los géneros sí importan, y si bien debiera ser neutral el género de la patria, de la matria, simplemente porque existe bajo Luis González y González la posibilidad de cambiarlo a matria, me parece que simbólicamente sí tiene una referencia obligada, y ante movimientos feministas y femeninos, por más radicales o más mediados que sean, sí es un abono a la discusión. Por otro lado, no es la patria solamente una relación unívoca, sino es multicausal, y en estas identidades se empiezan a sumar que no me importa si el terreno real de pedazo de tierra existe o existió, porque existe simbólicamente, y el mexicano que migró hace 3 generaciones a los Estados Unidos, su descendencia sigue creando en su imaginario, y que no tiene que ver ni siquiera con la tierra, tiene que ver con usos y costumbres, tiene que ver con un patrimonio inmaterial que tiene que ver a veces ni siquiera con la lengua, tiene que ver con la música, tiene que ver con los sabores, con los olores de una patria que quizá, y solo quizá, nunca va a conocer, pero existe en este sentido. Y refiriendo a esta introducción de Fernando o Hernando Cortés, resulta sin duda una cuestión que pareciera que desde el mismo término acuñado prehispánico es como si todo existiera en función de una identidad hispana a partir de un proceso de conquista. En realidad tendríamos siempre que asumir una realidad mucho más plural, mucho más compleja, de culturas mesoamericanas, que también son baluarte para crear identidades hoy nacionales. Por supuesto, es un personaje que redefine las condiciones geopolíticas y territoriales de un trozototote de territorio que hoy también estaría vinculado con el actual Estados Unidos y con la Capitanía General de Guatemala y con relaciones allende América Latina, hoy América Latina. Pero por supuesto que él y su descendencia marcan variables, pero no unívocas, porque entonces querríamos decir que solamente es Cortés, o solamente es Iturbide, o es Hidalgo, o es Benito Juárez, o es la democracia del 2000 que nos está redefiniendo quiénes somos. Es una suma de caracteres y es una suma de identidades las que nos traen acá y las que forjan los conceptos de patria y matria. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra respecto a este punto? Sí, gracias. Coincido en muchos de tus puntos, sin embargo difiero tantito en lo de el hecho de que Cortés sea como, lo entendí un poco, que lo planteaste un poco como casual, como que bueno, pues aquí estaba y le tocó. Pero bueno, yendo un poquito al punto de Hugo, a mí me gusta mucho lo que planteaste del orden cronológico. Para mí eso es de suma importancia, independientemente de que Cortés o algún otro personaje pudiera ser. Por ahí me di a la tarea de investigar, buscar la palabra patria en la historia de México. El texto más antiguo impreso que encontré es el texto del libro de Miguel Sánchez, que es el gran promotor de la guadalupana, la imagen de la Virgen de Guadalupe. Es 1648 y menciona la palabra patria por lo menos 15 veces.
Y una de ellas, la más importante, dice, cuando él explica qué es lo que lo motivó a escribir ese libro, dice, motivóme la patria. Entonces quiere decir que en 1648, por lo menos, en lo que yo encontré, ya existía la patria. Entonces, yendo estrictamente al sentido cronológico, si la patria ya estaba en 1648, el padre de la patria tiene que ser anterior, no hay de otra. Entonces, para mí, esa simple fecha y ese hecho descarta a todos los personajes posteriores, incluido Iturbide, incluido el padre Hidalgo, incluido Morelos, el que queramos decir. Entonces tiene que ser anterior, y yendo al sentido estricto anterior, y para mí muy ligado a la religión y a la Virgen, pues tiene que ser Hernán Cortés, por el simple hecho de que estaba aquí. Y bueno, pues él estaba aquí 100 años antes o un poco más del texto de Miguel Sánchez. Sin embargo, pues él es el que detona, ¿no? El mestizaje, por decirlo así, es lo que hoy somos, ¿no? Entonces, él detona esa mezcla. Y bueno, ya veo a Julieta que quiere comentar al respecto, pero bueno, mi punto es que la cronología es indispensable para juzgar o definir al posible padre de la patria, ¿no? Gracias. Pues igual, coincido con ambos. Regreso un poco al punto que tocaba al principio, el idioma y le sumo la religión. Nuevamente, en Mesoamérica eran diferentes culturas, y quien de alguna u otra forma, y tal vez sin pensarlo, comenzó a amalgamar estas culturas para generar una línea que no fue erradicar a las culturas, sino complementarlas o utilizarlas a su favor o en contra. Eso es tema para otra discusión. Sí fue la llegada de los españoles. Si quisiéramos realmente nombrar a un actor o un personaje histórico como él es el padre de la patria, creo que costaría mucho trabajo, porque finalmente ha sido una sucesión de eventos que poco a poco nos han ido formando a lo que ahora somos. No podemos atribuirle únicamente a Cortés o a Hidalgo o a Allende, porque fueron sus momentos y sus contextos específicos. Considero que más bien en este sentido más amplio de lo que es patria o nación, y lo que seguimos arrastrando es el idioma y la religión. Finalmente la religión es una religión monoteísta que funcionó muy bien para acoplarse a las ideas mesoamericanas de las distintas culturas y religiones que en ese momento existían, porque es una religión monoteísta que al mismo tiempo se divide en tres y además tiene diferentes vírgenes o diferentes representaciones de la Virgen y un montón de santos. Entonces fue muy fácil, o bueno, lo digo así entre comillas, poder traslapar la idea de las distintas creencias, nada más cambiarles un poquito el nombre y a lo mejor sazonarlo un poco más, ¿no? En palabras muy coloquiales. Creo que sí podríamos pensar más bien en no una persona o un hecho, ¿no? Si tuviéramos que nombrar en ese caso a los padres de la patria, yo me iría por los frailes, que empezaron a hacer esta conquista espiritual, y a través de la conquista espiritual también fue un cambio de idioma que empezó a conglomerarnos a todos por lo que somos ahora. Rolando, ¿gustas tomar la palabra? Sí, claro. Reconozco los aportes de mis compañeros de mesa, pero hay dos conceptos que sí quisiera aportar. Primero, nos referimos a los pueblos de Anáhuac, del antiguo Anáhuac, que quienes vivían en este espacio antes del contacto, y dijeron de la llegada de los españoles, yo diría de la invasión de los españoles, se referían a ellos mismos como el Anáhuac, y no se referían a ellos como, en ese momento, como Hispanoamérica o Mesoamérica. No existía hispanos para ellos. Todos eran pueblos, algunos autónomos, otros en ese entonces, hablando del Imperio Azteca, que tenía
2 siglos de existencia, poco más, cuando se da el contacto. Pero si tenemos que hablar de el padre de la patria, ¿por qué en ese concepto? Porque la conquista duró 300 años y a diferencia de la presencia de los moros en España, que los españoles sí reconocieron, y ahí está la mezquita de Córdoba, caso que no pasó en América. Si nosotros queremos ir a Cholula, veremos una iglesia arriba de una gran pirámide. Quedó una cultura sobre la otra. Entonces, en ese entendido, ¿por qué no reflexionar un poco en que somos producto del mestizaje? En el producto del mestizaje probablemente podríamos hablar de Hernán Cortés y de todos los españoles que llegaron a América a mezclarse con las indias, a hacer todo este sistema de castas que está por demás decirlo. Pero recordando a la náhuatl y el imperio o la civilización que tenía mayor influencia en ese momento, que eran los aztecas, ¿por qué no pensar en el primer sacerdote Tenoch, o en el de ahí México Tenochtitlan, o en Tlacaelet, el poder detrás del poder, en la fundación de un concepto de nación o de patria previo a la llegada de los españoles? Porque si recordamos, las culturas que vivieron en Mesoamérica, en el imperio de Anáhuac o en el Anáhuac, se remontan a 3000 años antes. No podemos olvidar por 300 años de colonia todas las culturas que habían previo a ese contacto, sin reconocer los aportes y la sociedad tan avanzada que teníamos. Francia en el contacto era París era uno de los países o de las ciudades más grandes del momento, con no más de 100,000 habitantes. Y en ese momento México Tenochtitlan tenía casi 500,000 de habitantes, con un sistema hidráulico de acueductos, con un sistema de drenaje que daba limpieza y esplendor a la ciudad. Así lo dice Bernal Díaz del Castillo, o el nombre, o Cortés, que ahora hace poco se da este debate en que realmente el que escribe la crónica pues es mismo Cortés. Pero no podemos no reconocer a una civilización que existió, porque hay casi 14 millones de mexicanos que han resistido los 300 años de la conquista y los 200 años del México independiente, y que aún son herederos directos de esos pueblos, casi 14, términos generales, 14 millones de mexicanos. Si vamos a hablar de patria, no podemos hablar de 1600 o de 1521. Tenemos que remontarnos 3000 años antes con todas las culturas de la náhuatl. Bien, respecto a estos puntos, también para expresar un poco mi opinión, hago un pequeño paréntesis también para anunciar las cuentas de Twitter. A Jorge Báez, que representa a Rosa María Porrúa Ediciones, así la encuentran en Twitter como Rosa M.A. Porrúa, en Twitter. En el caso de Alfonso lo encuentran como A-Miranda-, ¿no? Si no, Miranda M. Ok, bueno, así lo encuentran directamente en Twitter. A Julieta la encontrarán con la cuenta del Museo Nacional de Intervenciones, lo encuentra como @mintervenciones. Y a Rolando con la cuenta de Benito Juárez. Hay 2 cuentas, la que él maneja es DN Benito Juárez, como Don, pero le quitan la O nada más, y esa es la cuenta de Benito Juárez. Y bueno, respecto ya bueno, al final anunciaré esa parte. Pero bueno, respecto ya a lo que menciona aquí mis compañeros de mesa, por supuesto, coincido plenamente con lo que mencionas, Alfonso, respecto a este abanico cultural o a este gran mosaico que interviene precisamente en la conformación de una identidad nacional, pero me enfocaría más ese criterio de la identidad nacional y no necesariamente al arraigo de la patria, en los términos meramente filosóficos que argumenta Carlos Wojtyla, ¿no?
Por esa parte yo definiría, pero sí me centraría en esta riqueza cultural. Ahora, el hecho de que existan una gran cantidad de nacionalidades al interior de la República y que son todas reconocidas como oficiales, por así decirlo, lo mismo que es el tema de la diversidad de lenguas. El castellano no es la única lengua oficial, ¿no? Todas las lenguas, todos los dialectos se incluyen dentro de este catálogo. Ya son lenguas precisamente, ¿no? Ya superaron este bache que teníamos ahí cargando. Y precisamente por este avance que se otorga y este abanico, cabe reflexionar que el hecho de que exista este propio abanico es resultado de un sincretismo, no nada más en términos religiosos, ¿no? Que es una parte muy importante de esa conquista espiritual que hace mención Julieta, sino también de todo lo que es el sincretismo cultural, esta función de culturas que bien un tamal que es prehispánico, hoy en día no se cocina como se cocinaba en la época prehispánica, ¿no? Es plenamente una unificación de gastronomías. Lo mismo que es el tema de la música, por ejemplo, que bueno, la música es incluso, creo yo, mucho más grande, ¿no? En su concepto, por todas las influencias que trajo y demás. Pero creo que precisamente esta gran diversidad simplemente nos enfoca hacia el criterio de la identidad cultural y de alguna manera lo que existe, como bien mencionas, en las generaciones tercera, segunda, cuarta de migrantes, como un ejercicio del arraigo cultural, es eso, identidad cultural y no necesariamente el amor a la tierra, a la patria. El hecho de que vengan a México incluso llega a generar conflicto, porque lo que viven como estatus social en otro país, como en el caso de Estados Unidos, jugando directamente con esta dicotomía, es muy distinta a la realidad de Estados Unidos que a la realidad en México, ¿no? En términos incluso arquitectónicos, culturales, etcétera. Eso sería un punto de vista, ¿no? Una parte con la que diferiría y otra parte que coincido. Ya respecto al tema de los españoles, creo que marca un antes y un después, ¿no? Es decir, como bien menciona Rolando, ciertamente tenemos una gran cantidad de culturas que son ancestrales, pero que no necesariamente eran nacionales, ¿no? Y es que el enfoque nacional creo que es lo que le da el sentido de unidad a una nación, precisamente, ¿no? El hecho de que les viniera muy a bien la invasión a los tlaxcaltecas, eso ya habla de que no nada más los mexicas eran toda la identidad cultural del territorio, ¿no? El hecho de que los chalcas, etcétera, etcétera, bueno, todos ellos que se unificaron. El hecho también de que un secretismo religioso promoviera que no existieran sacrificios rituales, porque un sacrificio ya se había hecho, que era el de Jesús, ¿no? De acuerdo a la religión católica, era el único y el último. Y todo lo demás que venía era nada más sacrificamos el pan y listo, ¿no? Con eso nos ajustamos. A la gente le vino perfecto, porque ya no habían doncellas sacrificadas, porque ya no existía toda esta dinámica del uso de la sangre para los dioses. Creo que en ese sentido sí también tendríamos que homologar un poco ese criterio para entender que la fusión de culturas es algo plenamente benéfico para la creación de una identidad nacional, pero que comienza, creo yo, primero, con la identidad cultural. Ahí diferiría contigo, Jorge, respecto a otorgarle el título del padre de la patria a Hernán Cortés, o me atrevería también a decir de madre de la patria a Malinali, ¿no? Que también no hay que excluirla y que fue una mujer inteligentísima y que tuvo su lugar dentro de este proceso. El hecho de que tenga este sufijo, prefijo de Tzin, ¿no? El venerable, pues bueno, ya lo hace muy importante para ese proceso cultural e histórico. Pero más allá de que en alguno de los dos caiga el título de madre o padre de la patria, yo definiría en términos de lo estrictamente histórico y jurídico, ¿no? Me atrevería, y eso lo voy a abordar un poquito más adelante, a los personajes, sobre la firma de un acta de independencia como está conceptualizado en el continente americano para otorgar el título de la patria, no del padre de la patria. Y es que en Estados Unidos, a la firma del acta de independencia, a todos los firmantes les corresponde el título de padre de la patria. Iturbide les concedió el título de padres de la patria a todos los firmantes del acta de independencia de la misma manera, ¿no? Creo que ese sentido deberíamos ir rescatando en términos de lo plenamente jurídico, tal vez para acotar un poco el debate hacia cuál sería la figura, ¿no? Y también jugar un poco con la maternidad de la patria, que también quiero entrarle al tema, no hay que evadirlo. Pero bueno, en ese término yo me iría, y sí pondría a Malinali y a Hernán Cortés como padres de una identidad cultural, ¿no? De una fusión, de un mestizaje que dio pie a toda una trayectoria histórica que nos da pie a lo que tenemos hoy en día, pero no necesariamente a la patria concebida como tal, porque eso incluiría también no nada más el término jurídico, sino también el término de la nacionalidad, que ya es algo que se conjunta en ese último término, ¿no? Pero bueno, para darle seguimiento a este asunto, vamos a irnos un poco más en la cronología, más hacia adelante,
nos brincamos el virreinato, como siempre ocurre en todos los libros de texto de historia, porque nadie lo estudia. Pero Hacemos bueno, una pausa en Góngora y... hacemos una... La verdad es que estaría excelente. Una breve pausa. Sí. Claro. Pero bueno, ya tal vez ahorita si se lo quieren nada mencionar. más un segundo, pero de Por favor. breve. Cuando decimos estas identidades, no debemos de nada más olvidar que existen herencias culturales de tradición musulmana y ante todo también una presencia de la comunidad judía que ha sido perseguida y que también conformó identidad desde esta pues unidad que le da, jurídicamente hablando, un virreino y no una colonia. No fuimos colonia hasta el último momento del siglo XVIII. Teníamos este reconocimiento estrictamente hablando legal de lo que implicaba el Imperio Español, y que al mismo tiempo convencernos de que exista en este mestizaje, un término hoy más que debatible, no quiere decir que no estemos de acuerdo, pero sí, por supuesto, sincrético en el hecho de que el patriotismo criollo nos da esta referencialidad al final de un proceso que tiene como antecedente la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Revolución Francesa y, por supuesto, ante todo en el continente americano, la independencia de los Estados Unidos. Totalmente de acuerdo, aunque bueno, también en este punto del orden jurídico, del criterio de lo que era virreinato, creo que eso nunca se perdió en realidad, tal vez en la práctica con el tema de los Borbones, ¿no? En el último momento, pero simplemente en función de los impuestos cobrados, ¿no? Y la extracción, exactamente, las sangrías también. También rescato el tema de los musulmanes y los judíos, tal vez los musulmanes un poco más recientes, los judíos en México sí, desde prácticamente todo el virreinato y hasta la fecha, ¿no? Creo que hay que rescatar esa parte, pero bueno.